Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Entrevista aquí en el canal del ensamble Los Fagotes. Estamos muy contentos de poder presentarles el día de hoy a un fagotista que, a pesar de no ser venezolano de nacimiento, nació aquí en el estado Anzoátegui como músico y fagotista. Él se encuentra actualmente en la ciudad de Valencia, en España, y está aquí con nosotros para contarnos cómo han sido sus experiencias hasta ahora. Así que le damos la bienvenida a Oliver López. Bienvenido, Oliver. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ismael, por invitarme. El placer es mío. Un placer, Oliver. De verdad que muchas gracias por tomarte el tiempo y el espacio para esta entrevista. Así que empecemos de una vez. Cuéntanos, Oliver, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de Venezuela eres? ¿Dónde naciste? ¿Y dónde empezaste a estudiar fagot? Bueno, yo soy del oriente, de una ciudad llamada Puerto La Cruz, que está en el estado de Anzoátegui, ahí donde está el Chipi Chipi y el Ron. Yo nací en Chile y mi familia es prácticamente española, así que, pero me crié ahí y comencé mis estudios musicales en el núcleo principal de Puerto La Cruz. O sea, naces en Chile, vienes de niño de Venezuela y vives en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. ¿A qué edad? ¿A qué edad te empiezas a estudiar música? O bueno, sí, a estudiar música. No estoy seguro si empezaste a estudiar y tocar fagot o cómo fue ese inicio musical. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mis inicios musicales comenzaron a la edad de 8 o 7 años, ahí por el año 2000. Y en ese momento el sistema en general no tenía tantos recursos económicos ni tantos instrumentos. Y así como no había tantos instrumentos, yo tuve que comenzar viendo clases de solamente solfeo. En ese momento no se hacía coro, solamente solfeo, y después de un año me entregaron mi primer fagot. Cuéntanos cómo, cuando empezaste, tenías profesor, cuáles fueron tus profesores en Puerto La Cruz, cuánto tiempo estuviste en Puerto La Cruz tocando fagot, si empezaste de niño y fue continuo tu estudio, paraste un poco, háblanos un poco sobre ese inicio con el instrumento. Por el año 2000, en aquel momento sí, el núcleo de Puerto La Cruz estaba muy estable y habían profesores de fagot. Habían dos profesores que tocaban en la orquesta principal y la profesional de aquel entonces. Y también hacían ensambles, el ensamble de maderas de la Berlín siempre hacía sus seminarios ahí. Y tuve la suerte de ver clases con todos los estudiantes activos del momento, porque todos se reunían en ese seminario, y aparte de ver clases con toda la gente de todo el país, y clase también con Henning Trump, que era el favor que venía también a dar clases. Y pues nada, mis profesores del núcleo fueron Luis Cedeño y Marlin Reyes, que eran los que tocaban fagot en ese momento. Mi, mi etapa en Puerto La Cruz se divide en dos partes, porque yo dejé el fagot en el 2004 debido a que me mudé de ciudad, y en la ciudad que me cambié, que fue la Gran Sabana, no existía una orquesta, no había núcleo musical en aquel momento, y cuando lo hubo no había fagot, entonces no continué mis estudios de fagot. Yo llegué a estudiar, elegí el fagot, siempre elegí el fagot, no toqué otro instrumento antes del fagot, y lo elegí porque mi familia siempre iba a ver los conciertos de la orquesta, y desde pequeño siempre me gustó el sonido y ese fue el instrumento que elegí. Bueno, te me adelantaste a la pregunta por excelencia cuando hablamos entre fagotistas. ¿Por qué escogiste el fagot? Ya dijiste algo importante, pero ¿qué más? ¿Qué más hubo ahí detrás de esa lección? Siempre hay algo, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención la arquitectura, la organología del instrumento, cómo estaba hecho, las llaves, su forma, cómo se armaba sin mucho antes saber cómo sonaba, ¿no? Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. ¿Qué fue lo que más te llamó a ti la atención del fagot? Porque que te llevó a escogerlo. Pues para mí lo que más me llamó la atención fue su sonido. Y luego visualmente obviamente atrae porque yo era pequeño y el instrumento me rebasaba de tamaño. Y
y me costaba tocarlo cuando comencé porque era muy pesado y del problema que tenemos todos y también que los dedos no llegan y todo eso, pero lo que más me atrajo fue el sonido, sin duda alguna. Claro, bueno, a diferencia de ti, bueno, yo soy pequeño de estatura y el fagot casi va a ser de mi tamaño por el resto de mi vida. Pero yo no empecé tan niño, yo empecé ya 16, casi 17 años y ya yo podía tocar el fagot sin tanto problema en ese sentido, ¿no? Pero sí, sin duda yo creo que el sonido es algo que nos termina de enganchar con el instrumento. ¿Te ves hoy en día como otro instrumentista? ¿En algún momento te llegaste a preguntar que si tocabas otro instrumento, si escogías otro, o siempre te has visto como fagotista? Siempre me vi como fagot, siempre me costó. No fui alguien que le salían las cosas muy rápido, pero siempre asistí. Incluso recuerdo mi primera nota que toqué y todo, que toqué un fa medio, me costó un mogollón y luego aprendí, cuando me enseñaron las otras tres notas estaba sufriendo, no sabes cuánto sufrí, pero no sé, recuerdo cuando me enseñaron, ya me sabía la octava grave, estaba muy feliz, pero luego cuando me enseñaron la octava aguda sentía que no podía y siempre me costó siempre. Lo que quiero decir con eso es que siempre me costó, pero siempre lo intenté y no sé, siempre no llegué al punto de querer cambiarme de instrumento. Excelente, bueno, yo creo que sin duda cada vez que estudiamos nos damos cuenta de que escogimos un instrumento técnicamente bien complicado, pero bueno, eso también nos motiva a continuar, a seguir adelante y cada día hacerlo mejor. Oliver, cuando sales de Puerto La Cruz, ¿a qué ciudad en Venezuela vas? ¿Llegas a Caracas? ¿Pasas por otra ciudad antes de llegar a Caracas? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia cuando sales de tu ciudad natal, bueno, tu ciudad natal adoptiva, porque ya nos dijiste que naciste en Chile, pero ¿qué pasa en ese momento? ¿A dónde vas cuando sales de Puerto La Cruz? Como dije anteriormente, mi etapa en Puerto La Cruz se divide en dos periodos, porque como dejé el fagot y luego lo retomé en el 2012, ya cuando yo tenía 18 años y tenía 8 años sin agarrar el instrumento ni nada. Y en esos 4 años me fajé un montón y poco a poco se dieron cosas y luego un año antes de irme a Caracas quedé en el el Conservatorio Simón Bolívar de Caracas. Y antes de eso veía clases con el profesor Andrés Riera, que iba siempre a los núcleos de Oriente a dar clases todos los meses. Y bueno, y luego saltamos a la etapa en Caracas, que fue ya por el año 2016. Eso fue una etapa un poco extraña porque ni yo lo esperaba. Fue algo que un familiar me inscribió en unas audiciones y sin mi consentimiento y, y simplemente me tuve que pagar para la audición y con mucho trabajo y suerte quedé en una orquesta en Caracas sin antes vivir en Caracas. Entonces ya al mudarme a Caracas fue sin duda alguna una prueba de fuego. Tengo la dicha de conocer a tu familiar, es tu hermano, es chelista. Si no me equivoco, fue él el que te escribió en esa audición. Pero háblanos, no lo quiero decir yo, háblanos en qué audición te escribió tu hermano, en qué agrupación orquestal te escribió tu hermano y cuál fue esa experiencia que tuviste. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, ahí por el año 2015 abren audiciones de una plaza de fagot asistente y contrafagot en la Orquesta Municipal de Caracas. Y en eso, en el año 2015, más o menos por noviembre, mi hermano ya me había dicho anteriormente para inscribirme porque había una plaza, era muy buena y que creía en mí y que podía lanzarme la audición y ya está. Y yo estaba muy asustado porque yo de Caracas solamente había ido a ver una clase al mes y nunca había vivido ahí, ni siquiera había tocado en las orquestas como invitado ni nada. Y fue una sorpresa cuando mi hermano me dice que me inscribió y bueno, con mucho miedo asumí la responsabilidad y aunque sea estudiarlo,
estudiar para la audición y ver qué pasa una semana antes. ¿Te sentías preparado, Oliver? ¿Te sentías preparado en ese momento para afrontar esa audición? No, no, sin duda alguna no. Y fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida. Porque nunca había montado una audición tan profesional, para empezar, y sin duda alguna tuve que estudiar solo, que nunca había hecho en mi vida. Tuve que tocar un instrumento que nunca había tocado en mi vida y tenía las horas contadas para aprender de ese instrumento y montar toda la audición en lo que fueron 2 meses aproximadamente. Si no me equivoco, no, ganas ese concurso, ganas esa audición. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te sentiste en ese momento que ganas el concurso? Pues bastante sorprendido. Yo ya me sentía derrotado. A ver, la audición no fue mal, pero no sé, nunca lo había hecho, no tenía un ejemplo, no tenía había sido mi primera vez y mi única vez en ese momento. Y la verdad, cuando se reúnen conmigo después de la audición, el director y el en ese momento, y me dicen que estoy dentro por periodo de prueba y luego hasta el definitivo, fue realmente estaba bastante sorprendido. Entonces así comienza tu etapa dentro de una agrupación profesional en Caracas, en la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Un tremendo trabajo de quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con esa orquesta, sobre todo haciendo ópera, sabemos que es una experiencia fantástica, complicada, yo diría bien difícil, porque es un reto bastante grande hacer ópera, del nivel que se ha logrado hacer aquí en Caracas, pero es una experiencia fantástica, maravillosa. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Orquesta Sinfónica Municipal? ¿Qué recuerdas de estar en esa orquesta? Cuéntanos más sobre esa etapa de tu vida artística dentro de la orquesta. Bueno, aproximadamente estuve en esa orquesta solamente, lastimosamente, 2 años, por fuerzas mayores. Pero por ahora en mi vida han sido una de las etapas más bonitas y una de las etapas que, que más he trabajado. Más he trabajado en el sentido de que ha sido muy variado la riqueza musical y la experiencia musical que he tenido en esos 2 años. Fueron muy intensos, un poco antes del final ya, pero y la verdad que fue un aprendizaje que de verdad, una de las etapas más bonitas de mi vida. Comencé la programación de ese momento fueron óperas, y luego de óperas viene un ciclo de sinfonías. Y luego, bueno, así acabé mi primera temporada con la orquesta y la verdad que fueron bastante enriquecedoras de todos los niveles. Tuviste la oportunidad de compartir con el profesor Víctor Montero, el principal de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, que bueno, la verdad no sé cuántos años ya de experiencia tiene, pero sé que tiene bastantes años de experiencia. Cómo fue compartir con él un trabajo profesional? ¿Cómo fue tocar en la misma fila con el profesor Víctor Montero y toda esa experiencia que él arrastra consigo? Pues fue bastante enriquecedor en todos los aspectos. Desde el día uno, este, en esa fila siempre hubo un buen trabajo a nivel general, y obviamente al yo llegar era el que tenía que acoplarme en muchos sentidos, no solamente por tocar las notas. Hay mucho trabajo detrás de tocar las notas, que es el trabajo de igualar el color de la madera, igualar la afinación, que eso cambia, depende del grupo donde estés. Y todo eso fue un trabajo bastante que, sin duda alguna, fue una, un, un tutor, un jefe, un padre y un maestro para mí en ese aspecto.
Que bueno, es muy grato escucharte hablar así porque me genera una pregunta que también quiero hacerte. ¿Te imaginaste alguna vez estando ahí en esa orquesta? ¿Alguna vez soñaste de estar en esa orquesta? ¿Llegaste a pensar que podías estar sentado en la fila de fagotes de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas cuando estabas empezando a tocar fagot o el tiempo de estar tocando fagot en Puerto La Cruz? No, nunca imaginé que estaría en una orquesta profesional y nunca imaginé llegar a ese nivel, con el fagot tampoco. Yo desde el primer momento nunca tuve una ambición. Mi ambición fue más de superar los retos que yo tenía en ese momento, fuera el que sea, más de quiero tocar así, quiero tocar ahí. Yo que simplemente siempre mi idea de aprender ha sido siempre mejorar lo que tengo en el momento, porque poco a poco sumas y la verdad es que nunca imaginé tocar en una orquesta profesional y sin duda alguna nunca imaginé estar en una orquesta en Caracas y sin duda alguna nunca en la municipal. Podrás imaginar que cuando me inscribieron en la audición yo no había escuchado la municipal, pero pocas veces y me puse a buscar videos en YouTube y repertorio que mi hermano me había enviado, que había hecho un video o algo así y yo me quedé como que, ah, creo que me equivoqué, no debería audicionar. De verdad que fue un momento un poco traumático para mí y hasta el momento, bueno, realmente el preaudición, posaudición fue un momento de bastante choque en mi vida, porque fue algo que me hicieron abrir, me ayudaron, mucha gente me ayudó a abrir los ojos de lo que podía lograr y que yo mismo yo era el que me entorpecía de llegar a ese nivel y a esa profesionalidad por no creer en mí mismo. Y eso creo que le pasa a mucha gente y a mí, sin duda alguna, desde el momento uno, siempre me ha pasado. Cuéntanos, aparte de la Sinfónica Municipal de Caracas, ¿qué otra experiencia tuviste aquí en Venezuela? ¿Artística, musical, académica? ¿Solo estudiaste en el Conservatorio Simón Bolívar? ¿Estudiaste alguna otra carrera, Oliver? Yo nunca te había preguntado esto y te lo pregunto porque ya me pasó con José Gregorio, que yo no recordaba que había estudiado ingeniería al mismo tiempo que Fagot y dejó la ingeniería. Robert también estudió en la Universidad Central de Venezuela, si no me equivoco, estudió química, no recuerdo exactamente la carrera. Física, correcto, física. Y bueno, y así a varios nos ha pasado. Yo no estudié otra carrera, pero sí tuve también mi momento de duda, así como que ¿será que sigo? ¿Será que no continúo? No sabía qué hacer, pero bueno. ¿Tú también llegaste a vivir ese momento estando aquí en Venezuela? Sí, claro, por supuesto. Yo vengo de una ciudad donde las principales carreras es dedicado a la química, al petróleo o cualquier tipo de carrera dedicada a la extracción del petróleo. Dado que el Estado Anzoátegui es una refinería Antonio Anzoátegui y bueno, se dedican las universidades usualmente a las carreras, no hay carreras de artísticas casi, hay solamente carreras dedicadas a trabajar en la refinería. Y hubo un momento en mi vida que me planteé cuando regresé con el fagot a los 18, no estaba seguro si quería dedicarme a esto, pero lo intenté con muchas ganas y intenté buscar una carrera de acuerdo a lo que yo quería, pero dado que también la ciudad donde estaba era limitada y no podía estudiar una carrera quería estudiar lenguas y no podía estudiar lenguas en esa ciudad, así que ni modo, me quedé ahí y una vez que fui a Caracas, obviamente me dediqué 100% al fagot. No te arrepientes, no te arrepientes, estoy casi seguro, pero quiero escucharlo de ti, no te arrepientes de haber tomado esa decisión. No, y que cada día me doy cuenta de de que tomé una buena decisión porque a veces paso un día o dos sin poder tocar el instrumento por X o por Y, porque ya en este momento de mi vida que trabajo en otros aspectos fuera de lo musical para poder pues, sobrevivir en este país. Y me entra una desesperación y una ansiedad de como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y luego cuando toco el instrumento yo, coño, toco el fagot, fagotista, coño. Entonces me siento como que tranquilo.
Me siento que estoy en el lugar adecuado, el lugar donde me da paz. Así lo siento. Oliver, y llega el momento en que te vas de Venezuela, llega el momento de partir. ¿En qué año te vas de Venezuela y a qué parte te vas? ¿O en qué lugares has estado fuera de Venezuela desde que sales? Antes de mi salida de Venezuela me pasó algo, otra etapa muy bonita, artística y a nivel cultural, que fue una gira que se dio con la Municipal de Caracas, una gira que era un poco una fantasía para mí, incluso estando ahí y estando, siendo elegido para la gira y todo, me parece un poco fantasía, porque era una gira bastante especial, primero iba a ser una gira que íbamos a estar 20, 15 días en Japón. Luego nos íbamos a subir en un barco japonés, que era un barco cultural, y íbamos a hacer prácticamente un intercambio cultural. Y íbamos a viajar aproximadamente por 25 países en todo el hemisferio, en el planeta. Porque íbamos a recorrer toda Asia, toda Europa y luego bajar por Canadá, por Islandia, hasta llegar a la playa. Y realmente, desde el momento uno, me preparé para esa gira, fui elegido y también casualmente mi hermano, del que me inscribió en, el, en la audición de la orquesta, él ya tocaba en la orquesta antes que yo y él no iba a ir a esa gira y a un mes antes de la gira, el chelo que se suponía que iba a ir se fue del país y el siguiente en la lista era mi hermano y él, una experiencia única también, pues, tener esa experiencia musical y ese viaje con mi hermano. Y bueno, ya como han visto antes, soy un poco pesimista, pero siempre otra vez la vida te dice que sí, hombre, hay cosas bonitas y que salen. Y la verdad que tuve el placer de compartir con músicos una gira de 24 países que fue algo bastante único y bastante, un poco rudo, muy rudo a veces y muy bonito, bastante único en mi vida, que es algo que a todo ser vivo de este mundo y todo, todo se lo recomiendo que lo haga. Y esa gira, al llegar luego me hizo pensar de que después de conocer tantos países y a un nivel más fuera del hotel, fuera del área turística, no somos tan diferentes y sí se puede vivir en otro lado y seguir adelante sin importar el idioma. Siempre es un aprendizaje para mejorar y tener más habilidades, que es lo importante en esta vida. ¿Cuál es el recuerdo más significativo de esa experiencia de viajar alrededor del mundo con el barco de La Paz? Pues, primero que nada, una ventana al hogar de muchas culturas y a las diferencias y al mismo tiempo a las cosas en común que tenemos todos, sin importar el idioma, el color y nada. Y a nivel musical fue un reto porque yo nunca había ido de gira en ninguna orquesta, en ninguna otra agrupación. Era mi primera gira y sin duda alguna fue un reto porque, por ejemplo, este, tardamos casi una semana por X o por Y, tardamos una semana en llegar y cuando llegamos tuvimos que hacer 3 días de actividades culturales que no necesitaban para muchas otras cosas, pero no teníamos tiempo de estudiar. Y de repente el quinto día tenías que agarrar el fagot y tocar un concierto de cámara que ensayaron 3 veces porque a que ensayaste la última vez en Venezuela, hace una semana. Y no sabes cómo ha llegado tu instrumento, no sabes cómo están las cañas, no sabes cómo está, y tienes tiempo para unos 10, 15 minutos de prueba acústica y ya está. Y fue un reto, aparte de eso, porque como en todas las giras siempre pasan cosas que no se planean, y en la mía fue que las partituras de Fagot se perdieron. Y las entradas ya se habían vendido. Y bueno, tuve que hacer el concierto de memoria.
que eso fue un reto bastante no Creo placentero que para podemos, nadie. creo que podemos hacer podríamos hablar todo un programa de solamente esa experiencia en el barco de La Paz. Creo que sí. Y aparte haríamos otro programa, ya que lo comentaste, otro programa donde todos los invitados comentarían sus experiencias con las cañas, estando en casa, estando en la sala de teatro, estando de gira, estando de viaje. Y bueno, yo creo que eso daría para muchísimo material hacer de entrevistas, sobre todo el tema de las cañas. Oliver, llegas a España. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en España. ¿Qué has hecho estando allá? Pues me fui a España buscando continuar mis estudios, dado que en el Conservatorio de Simón Bolívar ya se habían ido los que me daban clases, los profesores que me daban clases, y los que quedaban ahí ya se iban a ir en el futuro próximo. Entonces yo me vi en una situación que no, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a estudiar? Yo quiero graduarme, aunque sea de esto, y tener mi licenciatura o mi título. Si hubiese tenido el título me hubiese quedado tranquilo y aguantar roncha y ya está, porque creo que no me sentiría tan mal, pero luego yo me vi en un futuro como que, bueno, yo voy a llegar a los 35 años sin título, y eso fue lo que me motivó más de Venezuela, sin duda alguna. Y arribé en España, así como dije anteriormente, fue porque tenía familia ya de toda la vida y tenía una base en la cual podía llegar y rehacer mi vida nuevamente. Y fue una dura dejar la orquesta que me dio la oportunidad, la orquesta que aprendí mucho y la orquesta el trabajo que tenía, que era el sueño era mi sueño, de una orquesta de esa manera y de la manera que se trabajaba y todo, y la verdad es que eso fue que fue para mí dejar. Llego a la ciudad de Madrid, a casa de mi familia, sin saber qué va a pasar, sin saber qué voy a conseguir, sin saber si me aprobarán, sin saber, conociendo totalmente, no sé nada, no tengo ni idea de nadie, no tenía amigos que estaban relacionados con la música aquí ni nada. Y tuve la suerte de este sentido también así como un sentido de sin saber qué va a pasar, eso fue lo que me impulsó a tocar muchas puertas. Estando en Madrid, conseguí trabajo con una orquesta metropolitana. Y yo, en mi caso, yo no tenía a nadie en esa orquesta, yo no conocía a nadie de esa orquesta. Yo lo que hice fue tocar muchas puertas, eh, ir a las oficinas, dejar mi currículum, presentarme, cosas así, y gracias a esa iniciativa fue conseguir lo que conseguí. Y mi intención principal al venir a este país siempre fue y será seguir el título y terminar la carrera. Y actualmente, Oliver, ¿qué estás haciendo? ¿Te encuentras en qué ciudad de España te encuentras? ¿Estás estudiando en algún conservatorio, en una universidad? ¿Perteneces a alguna orquesta? ¿Qué estás haciendo hoy en día en España? Pues hoy en día conseguí entrar a un conservatorio, que es el Conservatorio Superior de Valencia, Joaquín Rodrigo, un conservatorio de mucho prestigio aquí en España y muy muy famoso por la doble lengüeta, que son los oboes y los fagotes. Actualmente trabajo como profesor de música de una unión musical, que aquí en Valencia existen uniones musicales que es muy parecido a cómo son los núcleos en Venezuela. Y en el rato que no doy clases de fagot, soy camarero. Pero, o sea, en ese rato, ¿eres camarero y tocas fagot al mismo tiempo? ¿O solamente te dedicas a ser camarero y no fagotista? ¿O también tocas en el restaurante? Cuéntanos cómo es eso. No, bueno, cojo trabajos como camarero de tiempo parcial para llegar a final de mes, porque aquí lamentablemente también es muy mal remunerado en las clases de fagot y hay muy poca gente viendo clases de fagot, menos que en Venezuela.
¿Perteneces a alguna orquesta, alguna banda? Sé que la tradición valenciana es más de banda sinfónica que orquesta sinfónica, pero cuéntanos un poco si estás actualmente participando en alguna de ellas. Actualmente pertenezco al llegar a Valencia creamos junto con unos compañeros del conservatorio, creamos un quinteto de vientos, quinteto de maderas, y actualmente esa es mi agrupación 100%. También trabajo esporádicamente con la banda, un cobbler, como dicen aquí, que sí, la verdad que ha sido muy diferente a un trabajo orquestal, pero muy interesante al mismo tiempo y muy bien. Oliver, estoy muy contento, estoy muy feliz de haber tenido esta oportunidad nuevamente de hablar contigo, conversar contigo. Para aquellos que no lo conocían, Oliver también formó parte del gran equipo que tuve la dicha de contar con el ensamble Los Fagotes. No fue por mucho tiempo, porque bueno, llegó el momento en que te tenías que ir y yo fui una de esas personas que te impulsó a continuar tu carrera más allá de nuestras fronteras, pero bueno, me alegra muchísimo todo lo que has logrado hasta este momento. Estoy muy contento. Son pocas las veces que podemos hablar porque sé que estás ocupado, sé que estás estudiando y bueno, y trabajando también en otras cosas, pero nada, todo tu empeño, todo lo que has hecho desde un principio, porque desde un principio no ha sido fácil estudiar fagot aquí en Venezuela, especialmente cuando estás en el interior del país, donde siempre hay un poco más de carencias en cuanto a profesores, recursos, materiales, cañas, instrumentos. Pero bueno, eso no te limitó y hoy en día estás allá en el conservatorio estudiando y formándote como un fagotista profesional. Estoy muy agradecido, Oliver, pero no quisiera irme antes sin que compartas con nosotros cuál es el mensaje que Oliver le da a los fagotistas que nos quedamos aquí en Venezuela. Esas nuevas generaciones que todavía se encuentran aquí y que siguen tocando y que siguen poniéndole bastante cariño y corazón a su trabajo. Pues mi mensaje es que nunca dejen de persistir y crean en ustedes, porque sin importar cuántas cañas tengas, sin importar el fagot, las oportunidades siempre están ahí, siempre hay que persistir con el estudio diario, que la constancia lleva todo a la grandeza y a la excelencia. Muchísimas gracias, Oliver, un gran placer nuevamente. ¿Cómo te podemos contactar por redes sociales para seguir tu trabajo con el quinteto y tus futuros trabajos? ¿Cómo te pueden conseguir los chicos y las chicas a través de redes sociales? Bueno, tengo un perfil de Instagram, me pueden contactar por ahí. Todavía el quinteto no tiene un perfil como tal, y por Facebook también, por Instagram que es un poco mejor. Mi perfil de Instagram es oliver.bernat. Ya está. Vale, @oliver.bernat en Instagram lo podemos contactar. Estoy muy contento de haberte tenido invitado el día de hoy, Oliver. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Luego. Amigos, y esto fue todo por hoy en este episodio de La Entrevista en el canal del ensamble Los Fagotes. Les agradecemos por sus visitas, por compartir este video y por suscribirse a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para que cada semana puedas disfrutar de un nuevo capítulo con un nuevo invitado. Hasta la próxima.